No es Claybait. Repito, no es Claybait. Craftman por fin es actualizado. Ok, astronautas, esta es la nueva actualización de Craftman y tiene muchísimas cosas. Y no lo digo exagerando. Así que estuve jugando por horas y creé una guía completa de todo lo nuevo. Y por eso te pido tu like y botón de suscripción, solo si gustas apoyarme. Y empezamos con el menú principal, que lo primero que podemos notar es que es una nueva pantalla de carga. Este es el nuevo menú principal de Craftman. Podemos ver que conserva a los pandas de toda la vida que hemos visto en el Craftman, solo que ahora las opciones están a la izquierda y apiladas en 3, y nuestra skin está un poco más grande. Pero oye, vamos a arreglarla. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Aquí en cambiar aspecto, la única forma de tener una skin, vean, es en darle en editar el personaje e importar tu skin desde tu galería, porque no hay otra opción. O sea, literalmente tienes que descargar tu propia skin, porque no hay ninguna opción para ni siquiera estos emotes o capas. No hay nada de eso, ni nada, solo tienes que importarlo. En ajustes es donde se va poniendo más interesante, porque ahora tenemos los ajustes un poco cambiados. Si le damos a tocar, tenemos en perfil. Vamos a comprobar si nos deja iniciar sesión en Xbox, y como siempre no nos dejó. En video podemos cambiar el brillo y ocultar la muñeca de papel, y esta muñeca de papel es el monito que estaría ahí poniendo, que se pone a la izquierda arriba de la pantalla, creo, que muestra tu skin, y la verdad que se ve muy bonito. Y también podemos cambiar el campo de visión, y ahora sí nos salen los numeritos, porque antes tenías que tiltearle y pues no sabías cuánto, y ahora sí sabes exactamente cuánto, y ahí me gustan 82. Y también podemos darle al perfil de Ibu, que a mí me gusta tenerlo un clásico porque se ve mucho mejor, la verdad. Y aquí el teléfono me deja poner hasta 18 chunks, que antes en Craftman no se podían tantos. Y aquí me sale un anuncio de alerta que esta distancia es muy alta, y yo les recomiendo que en 10 está bien, yo lo tendré en 9. Ahora podemos cambiar el sonido del juego, porque si le damos a general cambia todos estos valores de acá al mismo tiempo, el general. Pero ahora si te bajas acá podemos cambiar el volumen de la música, porque sí, hasta hay sonidos de cuevas. El sonido, el ambiente, los bloques, criaturas hostiles, criaturas amigables, jugadores, tocadiscos, tiempo atmosférico y texto a voz a su gusto. En recursos globales todavía no podemos poner ninguna textura que queramos, pero esperemos que en una futura actualización podamos hacerlo. Vámonos a la opción de jugar, que vean aquí tenemos todas estas opciones. Pero si volvemos a ajustes de video abajo en perfil de interfaz y le damos a Pocket, como pueden ver esto está más grande, pero a mí me gusta más chiquito. Aquí en amigos todavía no podemos jugar con amigos, y todavía no añaden los servidores para que lo tengan en cuenta. Y si se llega a poder hacer, yo lo avisaré en un próximo video y les daré los mejores servidores que haya para este nuevo Craftman. Si le damos a la opción de crear mundo, a ver, vamos a ver ahí si nos carga. Qué decepción. Pero bueno, vamos a darle a crear un mundo nuevo. Tenemos esta nueva imagen que está aquí a la izquierda y nuevas opciones completamente, que se las voy a ir explicando. Ok, esto nos lo saltamos, todos sabemos dificultad y modo de juego. En preferencias del mundo, aquí podemos apretarle y nos dará un mapa al inicio del mundo. Y también podemos apretarle de off a on y nos va a dar un cofre de bonificación, y esto sirve para survival. Podemos cambiar quién va a ser visitante, miembro, operador de nuestros mundos para cuando juguemos en multijugador. Pero como no hay multijugador, no sirve. Esta opción que no la teníamos antes en Craftman, que es muy importante, sumamente importante, por favor actívenla, es la de mostrar coordenadas, ya que esto nos va a servir bastante para más adelante, ahorita van a ver. Y bueno, a esto no les recomiendo que no le muevan nada. Creamos un mundo nuevo, y como pueden ver, si corro un poquito allá a la izquierda, la opción de muñequita de papel me pondrá mi skin ahí arribita. Y bueno, aquí está el cofre de bonificación, que no lo ocupamos porque estamos en creativo. Y aquí tenemos este, que es una estructura que la van a encontrar siempre en los mundos, y se llaman rocas. Hay rocas por todo el mundo. Mira, voy a elevar un poquito a ver si encuentro otra. Pero bueno, siempre van a encontrar como esas cosas de piedra, y no vayan a pensar que es una estructura, simplemente roca. Tenemos el ejemplo perfecto. Estas son las nuevas ovejas de Craftman,
que son negras. Así es, las nuevas ovejas de Craftman son negras. ¿Es negro? Como les voy a ir mostrando, el primer mob cambiado son los aldeanos, que ahora son como gatitos. Yo la verdad siento que sí, pero hay una cosa que odio de esto, que si nos acercamos, por más que queramos, los aldeanos no nos sirven para intercambiar todavía en Craftman y ya es 2023 y aún no podemos intercambiar con los aldeanos. Increíble. Estas son las ovejas que ya la mostré. Estos son los nuevos cerdos que tienen esta textura, véanla bien. Y mira, esta es otra estructura que es la madera, así es como las rocas. Mira, y ahí hay otra roca. Estos son los nuevos ocelotes, las nuevas champivacas, que la verdad me gustan mucho ahí, esos 3 zetas ahí arribita. Y la vaquita blanca. Estos son los nuevos zombies. Ahora los zombies no tienen cuerpo, ¿what? Ahora los zombies son cabezas gigantes flotando. Mira qué chistoso se ve con su pala. ¿Y a quién ataca? No, al aldeano chiquito. Me quedé sin voz. Este es el nuevo Piglin. Ah, no, está igual. En general las texturas no cambian tanto en el mundo, solo en algunos mods más importantes. Pero donde sí cambia mucho es en el inventario, porque si nos vamos a bloques, ahora tenemos unas nuevas texturas para las puertas. Véanla que se las enseño. Dios mío, qué estafa, Craftman. Aquí sale una textura y en el juego otra. Los cuadros siguen siendo los mismos, por si se lo preguntaban. Eso no cambió en las texturas. Que sí que cambiaron fueron las cabezas de los mods. Que mira, esta es la de Alex, esta es la del zombie, esta es la del creeper, la del esqueleto y la del esqueleto wither. Y esta es la del dragón, que sí, ahorita vamos a ir al end, pero en un momento. Eso no lo muestres, eso no lo muestres. Por fin tenemos los escudos y tenemos hasta la armadura de inframundita, que si no mal recuerdo es la última. Y las armaduras aquí en el inventario se ven así. Y también cuando te la pones se ven así, véanlas. Bien, por todo el mundo de este Craftman van a encontrar un montón de estructuras. Y esta que acabo de ver ahorita es como una isla flotante. Así es una estructura. Y que hasta arriba tiene un cofre, por eso es una estructura. Y viene con un catalejo para que desde acá arriba observes todo lo que hay alrededor. Y a ver si encontramos otra estructura. Y sí, mira que ahí tenemos un campamento. De verdad, se lo voy diciendo en esta guía, que cada 3 metros van a encontrarse una estructura con cofres. Mira que aquí rompemos esto y tenemos estos barriles que tienen cosas. Mira, lo rompo así para que sea rápido. Y ahí pueden observar más o menos qué hay. Y es comida y cosas por el estilo. Y también se generan aldeanos. Ahora caminamos 3 pasitos y ya tenemos otra estructura. De verdad, ¿qué onda con Craftman ahora? Y esta estructura, cuidado que es peligrosa porque genera pillager, si no mal recuerdo, así es. Pero tiene armaduras, picos y todo lo que ustedes desean en estos cofres. Mira que lo voy rompiendo. Ahí tiene equipo de batalla todos estos cofres. Bajamos aquí, todavía hay más loot, pero hay más pillagers también. Mira, por aquí hay manzanitas de oro. Aquí hay otro cofre. Hasta abajo está como esta zona de mesitas, que aquí hay más cofres. Y bueno, esa es toda la estructura. Sí, los nuevos pollos, se olvidó mencionarlo. Esta es la otra estructura, que es una torre abandonada. Sí, los nombres se los pongo yo porque nadie está haciendo video de esto. Y que en el cofre tiene un loot bastante chido. Y la verdad es que está muy bueno. Y más decirle, porque no tiene mobs, no se genera nada hostil. Y bueno, adentro de la torre, si no mal recuerdo, a ver que no encuentro con qué romper, Dios mío. Adentro de la torre no hay nada, simplemente es una torre así de decoración, pero que tiene un cofre. Y siempre que vean esta torre, agarren el cofre doble que está aquí. Estamos por aquí, aquí nos acabamos de encontrar un espantapájaros, que a cada rato también se lo van a encontrar. Va a ser como la piedra esa que está ahí. Este espantapájaros se encuentra por todo el mundo, así que no se vayan a asustar cuando lo vean. Casas hongo, muy comunes en biomas de pantano. Este es el loot. Fósiles. Están por todo el overworld. Estatuas de aldeano de la jungla. Braco pirata completo. Este es el loot. Estatuas de aldeano del océano. Balsa abandonada. Este es el loot. Naufragio pirata, el mismo loot del barco. Molinos de viento no tienen luz pero son un buen refugio. Estatua de aldeano con flor. Casa grande. Este es el loot. Casas de librería. No tienen loot. Torre pequeña de pillagers. Tampoco tienen loot.
No sé si se puede considerar estructura, pero en estos biomas de las flores se generan esta flor gigante. Y también añadieron este árbol de abedul enorme. Esta es la nueva luna, ahí la vamos a ver con el catalejo. Está muy bonita ya que no es la misma del Minecraft. Tiene ahí unos detallitos, pero sí está diferente. Y este es el sol. Las aldeas astronautas ya no están tan rotas porque no se puede intercambiar con los aldeanos. Y aparte de eso vas a encontrar un loot muy feo. Es el mismo loot de toda la vida. Vean que voy a entrar a esta herrería y van a ver que va a estar el loot de siempre. Como que voy retirando lo dicho. Es que tuve muy buena suerte y me tocaron diamantes. De verdad qué suerte tengo. Pero no, casi nunca toca nada bueno. Añadir algo más en los biomas, más que en estos bosques altos vas a encontrar esta nueva estructura que es como una torre de vigilancia, por así decirlo. Que pues la verdad no tiene nada interesante, ni siquiera tiene cofre. Pero bueno, está muy bonito. Los comandos sí funcionan. Ok, ahora sí venimos al centro de las aldeas, que es este árbol, y donde están las campanas vamos a encontrar un hoyo, y si bajamos a él tendremos la Stronghold. No es cierto, tuve muy buena suerte para tener una Stronghold en esta aldea, y ahora vamos a ponernos a buscar el portal, y tuve muy buena suerte porque lo acabo de encontrar. Bueno, ya me dejo de cosas, ahora sí vamos a activar el portal por primera vez en Craftman. 3, 2, 1... Es un momento épico esto. Ah, no, faltó uno. Ahora sí es el momento más épico de todo Craftman. ¡Vamos! Y ahora, la primera vez que entro al End. No es cierto, ya había entrado, pero es la primera vez que lo hago grabando, así que no me quiten la emoción. Ahora les explico el End. Y también tenemos estas estructuras que siguen siendo las rocas como en el Overworld. Y ahora si nos acercamos a los Endermans, tienen la cabeza de un esqueleto. Ah, no. Según yo, en la cabeza de un esqueleto ese es Slenderman, literalmente. Ya no son Endermans, ese es Slendermans. Ahora, cambios que tenemos en el End es que ahora tenemos las frutas de coral. Aquí luego, sin necesidad de matar al dragón, ya tenemos las frutas de coral. Ahora el dragón es de color rojo, que se parece mucho a un Craftman que yo había hecho un video. Está igualito. Si es la primera vez que matas al dragón, te recomiendo matarlos con camas, porque con un par de camas ya lo vienes matando. Toma esto, dragón. Esta sí es mi primera vez matando al dragón en Craftman. Que fue creativo, pero no me quiten la emoción. Ya les dije, ahí recibimos el huevo de dragón. Ah, no. Lo que tienes que hacer es romper bloques hacia abajo, y ahora rompes y pones una antorcha, y ahora rompes esto y el huevo de dragón cae y ahora lo tienes. Espero que me hayas entendido. Ahora se activa un portal para regresar al Overworld, pero también buscas aquí alrededor y se activa un portal para ir a estos mundos de los Shulkers. Para entrar a él haciendo evidentemente esto no vas a entrar. Hay dos maneras: aventando una perla de Ender apuntando directamente aquí, o una más barata es poniendo agua y simplemente nadando y te haces de uno por uno y ya entras a la dimensión de los Shulkers. Ahora mismo estoy buscando la End City, a ver si la encontramos. Oh, por Dios, qué buena suerte estoy teniendo hoy. Aquí tenemos la End City, que no nos tocó un barco, así que vendría siendo mala suerte. Pero bueno, de estos lugares podemos sacar un buen loot, más precisamente de los barcos. En los barcos podemos encontrar las elitras, que vienen siendo lo que está usando para buscar esto, que con un fuego artificial vuelas. Pero bueno, vamos, tenía que intentarlo. ¿Por qué quería venir al Nether? Porque quería mostrarle a este nuevo mob, que no es el único, hay un montón de verdad. Ahorita se los muestro todos. Que bueno, tenemos este cofre que si lo abrimos no tiene nada, pero espérate que les enseño qué pasa en supervivencia. Estos son mobs hostiles. Este bichorraco de un golpe te baja toda la vida. Mira que me dejó un corazón, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, ahora el cofre, tal vez tú digas, el cofre no me va a hacer nada, astronauta, el cofre no me va a hacer nada. Pues fíjate que este cofre, a ver, espérate, si lo abres, ah, no me hizo nada, no me hizo nada. Bueno, el chiste es que ese cofre explota, y explota cuando quiere. Como pueden ver, tenemos este bioma de los árboles de carmesí, porque sí, tiene los nuevos biomas del Nether, esta versión de Craftman. Y aquí tenemos un nuevo mob que es un golem, pero del Nether. Y tal vez tú digas, ¿qué buen golem? Pues no, porque es como el Warden, te pone todo oscuro y te mata. Mira nada más lo que es.
Y es que los Blaze ahora son diferentes, tienen como que están hechos de antorchas, como las antiguas antorchas de Craftman. Y también adentro se generan, estos son los esqueletos Wither. Y aprovechando que estamos aquí, voy a enseñarles al nuevo gas, que es todo negro, tiene un ojo rojo ahí en medio. Ok, vayamos poco a poco con los nuevos mods. Primero tenemos al Blaze de basalto, que se genera en el Nether en los biomas de basalto. Y bueno, aquí tenemos el Infernal Golem, que fue donde lo encontramos hace rato, que se genera en el Nether en cualquier lugar. Tenemos el Crimson Creeper, que también se genera en el Nether, pero en los biomas rojos, de los árboles rojos. Tenemos al Golem Semi-Warped, que se genera también en el Nether, que es enemigo de este Golem, porque él es del... Ya lo mató. Él es del bioma, pero de donde están los Endermans, del bioma del Nether, que es azul con turquesa. Aquí tenemos al Crimson Peak, que junto a este son de los árboles rojos del Nether. Aquí tenemos al ojo, que luego te lo puedes encontrar en el Nether volando de repente. Tenemos al Water Pig, que es la contraparte del cerdo, pero ahora en los biomas del Warped. Y tenemos al Bloody Meat, que es un nuevo jefe. Que si hay una idea de este bicho, si le pegas, mira, ahí se baja toda la vida. La verdad es que es muy débil, pero en persona, mira, ahí que me da un golpe. ¡Pum! La verdad es que no es un jefe tan chido. No es como el dragón, pero si lo matamos, mira, con una espada lo mato. ¡Ah, no! ¡Que tira cosas! ¡Que tira cosas de fuego! ¿Dónde está el agua? Ya que llegamos al agua, se me olvidó mencionarles que ahora en los biomas del desierto tenemos palmeras. Y también podemos encontrar, a ver si tengo una imagen, podemos encontrar los huesos así fósiles en el desierto nomás de la nada. Pasemos con el Soul Sand Pig, que también es del Nether, pero en el bioma de los Soul Sand. El Mushroom Black Warped, que es de los biomas estos del Nether azul, ustedes me entienden. Aquí tenemos otro del Nether azul, que el cofre que vimos hace rato, pero del Warped. Un Warped Blaze, pero que es invisible. Cuidado con esto, si de repente el Nether les pega algo. Es un Warped Blaze. Ok, ahora tenemos un cerdo de basalto. What the fuck que estoy viendo. Y tenemos los Ghast Blue, que están ahora en el Nether, que no es lo mismo con Ghast. Este está más poderoso. Tenemos otra vez a un hongo del Warped, un Warped Golem, pero completo. Y es que si generas un Golem tú, viste que son los Semi-Golem, cuando tú generas un Golem en el Nether, poco a poco se va transformando en este bicharraco que empieza a matar a todos. Y aquí tenemos otro ya convertido completamente, ya no es Semi. Aquí tenemos a un demoníaco Ghast Bloody, que este es más poderoso que el otro, creo todavía, que el azul, que está ahí arriba. Tenemos un Crimson Blaze, que se genera en el bioma de los Crimson. Tenemos un Warped Creeper, que ¿quieren ver cómo explota? Rayos, y para eso ustedes ven mis videos, para ver cómo explotan estas cosas. Exploté en el agua, no pasó nada. Ahora sí van a verlo. Bueno, está casi igual, la verdad. Pasemos con el último mob añadido a este juego, que son las mariposas, que mira qué bonitas están. Y cuando pones muchas se ponen en manada y empiezan a hacer cosas raras, la verdad qué bonitas. Y bueno, mi astronauta, si te quedaste hasta el final del video, eres considerado ya un experto en Craftman. Tienes el sello de aprobación de saber todo lo nuevo. Y para saber que llegaste hasta aquí, que tienes el sello de aprobación, apriétale a ese botón rojo de suscribirse y prepárense para el montón de videos que les voy a traer con esta nueva actualización. Así que bueno, dicho todo, terminemos con el video.